Existió una vez una antigua mansión en las afueras de un pequeño pueblo, conocida por todos como la Casa de los Susurros. Se decía que en la casa habitaba el espíritu de una niña llamada Emily, quien había muerto en un trágico accidente en el lugar hacía muchos años. Desde entonces, la casa estaba envuelta en una aura de misterio y terror, y la gente del pueblo evitaba pasar cerca de ella. La familia Smith, compuesta por el matrimonio de John y María, y sus dos hijos, Lucy y Tom, se mudó a la Casa de los Susurros en busca de una vida tranquila y alejada del bullicio de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto. La casa era hermosa, con un montón de estancias, amplios jardines y una arquitectura imponente, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Lucy, la hija mayor, empezó a escuchar risas infantiles por las noches y a ver sombras que se movían por los pasillos. Al principio, pensó que era producto de su imaginación, pero cada vez las experiencias se volvían más intensas y aterradoras. Una noche, mientras caminaba por el jardín, Lucy sintió una presencia a su lado. Al girarse, vio la figura de una niña vestida con ropas antiguas, con el pelo negro como la noche y unos ojos vacíos que la miraban fijamente. Aterrorizada, Lucy corrió hacia la casa, donde encontró a su familia reunida en el salón. Trató de explicarles lo que acababa de ver, pero ellos no le creyeron, atribuyendo su experiencia a la tensión de la mudanza y a los comentarios de la gente del pueblo. Sin embargo, Lucy sabía que lo que había visto era muy real y que la presencia de la niña la estaba atormentando. A partir de ese momento, los sucesos extraños se intensificaron. La familia Smith comenzó a escuchar pasos por la noche, voces susurrantes y objetos que se movían solos. La madre, María, notaba que sus cosas desaparecían misteriosamente y reaparecían en lugares extraños. John, el padre, sentía como si alguien lo observara constantemente, y Tom, el hijo menor, se despertaba con arañazos en la piel sin saber cómo habían aparecido. Mientras tanto, la presencia de Emily se hacía más intensa en la casa. La familia Smith comenzó a experimentar fenómenos paranormales cada vez más perturbadores, llegando al punto en el que ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo. María comenzó a sentirse enferma y débil, como si una fuerza invisible le estuviera drenando la energía. John, por su parte, comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a Emily acercándose a él, con una expresión de angustia y desesperación en su rostro. Tom, el hijo menor, se volvió cada vez más introvertido y retraído, como si la presencia de la niña fantasmal lo estuviera afectando en lo más profundo de su ser. La tensión en la casa era insostenible, y todos sentían que estaban al borde de la locura. Una noche, mientras la familia estaba cenando en el comedor, un frío intenso invadió la habitación y una voz susurrante comenzó a llenar el ambiente. Todos se miraron con horror, sabiendo que la presencia de Emily estaba cerca. De repente, las luces se apagaron y las puertas se cerraron violentamente, dejando a la familia atrapada en la oscuridad. María comenzó a gritar de pánico, mientras John intentaba encender una linterna para iluminar la habitación. En ese momento, una sombra se materializó frente a ellos, tomando la forma de la fantasmagórica niña. Su piel era pálida y traslúcida, como si estuviera hecha de niebla, y su vestido blanco parecía flotar a su alrededor. Una aura fría y desgarradora la rodeaba, haciendo que la familia Smith sintiera un escalofrío recorrerles la espalda. Emily los miraba con sus ojos vacíos, con una expresión espeluznante en su rostro. La familia Smith no pudo articular palabra, paralizada por el miedo que los invadía. Emily comenzó a acercarse lentamente hacia ellos, desapareciendo y apareciendo en diferentes puntos de la habitación, como si pudiera moverse a voluntad. María se aferró a sus hijos, tratando de protegerlos de la presencia angustiante de la niña fantasma. «¡Sal de esta casa! ¡Déjanos en paz!», gritó John, intentando desafiar a la entidad sobrenatural que los acechaba. Pero Emily solo continuó acercándose. De repente, una ráfaga de viento frío azotó la habitación.
apagando la linterna y sumiendo todo en la oscuridad total. Los gritos de la familia se perdieron en la penumbra, mientras la presencia de Emily los envolvía. En medio de la oscuridad, la familia Smith pudo sentir como si estuvieran rodeados de una presencia demoníaca, como si las paredes mismas de la casa estuvieran respirando y susurrando palabras ininteligibles. Los escalofríos recorrían sus cuerpos y el terror los había paralizado por completo. En ese momento, la habitación comenzó a vibrar violentamente, como si estuviera siendo sacudida por una fuerza sobrenatural. Los muebles se movían solos, las luces parpadeaban frenéticamente y el aire se llenaba con un olor a podredumbre y descomposición. La familia Smith se aferraban unos a otros, tratando desesperadamente de encontrar una salida de aquel infierno en el que se habían adentrado. De pronto, la habitación se quedó en silencio, las luces se encendieron y todo parecía estar en su lugar. La presencia de Emily desapareció, dejando a la familia abrazada en una temblorosa piña de confusión y paranoia. Se miraron unos a otros, tratando de asimilar lo que acababan de pasar, preguntándose si todo había sido solo un sueño o si de verdad habían sido testigos de una manifestación sobrenatural. Nadie se atrevía a romper el silencio, temiendo que la presencia de Emily volviera a aparecer en cualquier momento. Finalmente, María rompió el silencio con una voz temblorosa. «Debemos irnos de esta casa, no podemos quedarnos aquí más tiempo», dijo con urgencia, mirando a su familia con severidad. Todos asintieron, sabiendo que algo maligno habitaba en aquel lugar y que debían huir antes de que fuera demasiado tarde. John se levantó y comenzó a buscar las llaves del auto, mientras Lucy y Tom empacaban algunas pertenencias en unas maletas. La tensión en la casa era insostenible y todos sentían como si estuvieran siendo observados por algo inhumano. Cada paso que daban resonaba en sus oídos como un eco de muerte. Cada sombra que veían les parecía moverse en un baile macabro y cada sonido parecía congelar sus corazones. La presencia de Emily se hacía cada vez más intensa, como si estuviera enfurecida por la decisión de la familia de abandonar la casa. Los Smith sintieron como si estuvieran corriendo contra el tiempo, sabiendo que debían escapar antes de que fuera demasiado tarde. De pronto, un grito desgarrador resonó a través de la casa, helando la sangre de la familia. Todos se miraron con terror, sabiendo que la presencia de Emily aún estaba presente en la casa. Sin pensarlo dos veces, salieron corriendo hacia la puerta principal, dispuestos a abandonar el lugar lo más rápido posible. Pero cuando intentaron abrir la puerta, ésta se cerró de golpe, atrapándolos en la casa. El pánico se apoderó de la familia, quienes comenzaron a golpear la puerta con desesperación, intentando abrirla sin éxito. John intentó forzar la puerta con todas sus fuerzas, pero ésta parecía resistirse a abrirse, como si una fuerza sobrenatural la hubiera sellado. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente y los espejos de la casa se llenaron de imágenes distorsionadas y terroríficas. Los cuadros en las paredes se movían solos, emitiendo susurros escalofriantes. La familia se abrazó con fuerza, tratando de protegerse unos a otros de la presencia maligna que los rodeaba. El aire se llenó con el olor a muerte, haciendo que todos sintieran náuseas y vértigo. El tiempo parecía detenerse y todo se volvió una surrealista pesadilla de la que no podían despertar. En medio de la confusión y el caos, una figura oscura se materializó frente a la familia Smith. Era Emily, la niña fantasma, con una expresión de ira en su rostro y una mirada fría que helaba la sangre de aquellos que la observaban. La presencia de Emily parecía emanar una aura de odio y desesperación, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de tormento y sufrimiento. La familia Smith sabía que no había escapatoria, que estaban condenados a sufrir el mismo destino trágico que había llevado a Emily a convertirse en un espíritu atormentado. John, con toda la valentía que pudo reunir, se acercó a Emily y trató de comunicarse con ella, rogándole que les permitiera salir de la casa. Pero la niña solo lo miraba con indiferencia, como si no pudiera escuchar sus palabras. Los ojos vacíos de Emily parecían penetrar en lo más profundo de sus almas, como si estuviera leyendo sus pensamientos. La familia
Se sintió invadido por una sensación de desolación, sabiendo que estaban a merced de una fuerza sobrenatural más allá de su comprensión. De repente, Emily levantó una mano y señaló hacia una habitación en el segundo piso de la casa. Susurros ininteligibles llenaron el aire, como si fueran voces de ultratumba que los llamaban a seguir a la niña fantasma. La familia Smith, sin opciones, subió las escaleras hacia la habitación señalada por Emily. Al entrar en la habitación, una sensación de opresión y malestar les invadió. El ambiente estaba cargado con una energía oscura y tumultuosa, como si el mismo infierno hubiera descendido sobre la casa. En una esquina de la habitación, debajo de un gran armario, se encontraba una caja de madera antigua, cubierta de polvo y telarañas. La familia Smith se acercó con cautela, sintiendo que algo terrible iba a suceder. Al abrir la caja, descubrieron una serie de objetos macabros: muñecas rotas, huesos deshechos, retratos descoloridos, cartas manchadas de sangre y otros artefactos siniestros. En un segundo, la habitación se llenó con una luz oscura y un silbido agudo llenó sus oídos. Una figura fantasmal apareció frente a ellos emanando un aura de malicia y venganza. Era el espíritu de Emily, esta vez en su forma más aterradora y despiadada. La niña les habló con una voz susurrante y lúgubre, contándoles la historia de su muerte y su eterno tormento en la casa de los susurros. Emily les reveló que había sido asesinada por su propio padre, quien después de abusar toda la vida de ella, la estranguló y metió su cuerpo en aquella caja de madera para ocultar su pecado. Desde entonces, su espíritu había quedado atrapado en la casa, vagando sin descanso en busca de venganza y redención. La familia Smith comprendió que estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento y horror, condenados a revivir los mismos terrores que habían llevado a Emily a convertirse en un espíritu atormentado. La presencia de Emily caló hasta sus propias almas, y cada uno de ellos comenzó a experimentar visiones de sufrimiento y desesperación. María vio a Emily siendo estrangulada por su padre, sintiendo en su propia garganta las manos de un hombre invisible. John se vio a sí mismo cometiendo el horrible acto, sintiendo el peso de la culpa y la desesperación en su corazón. Lucy y Tom vieron a la niña en diferentes momentos de su vida, sufriendo abusos y maltratos que les hicieron sentir una profunda empatía y dolor. La habitación se llenó con los gritos y lamentos de Emily, que resonaban en los oídos de la familia como un eco de la tragedia que había marcado sus vidas para siempre. En medio de la angustia y el desamparo, la verdad los golpeó con fuerza, y la familia Smith se sintió invadida por una mezcla de horror y compasión por el destino de Emily. Entre el caos y la desesperación, John tomó una decisión audaz y a la vez arriesgada. Se acercó a la caja con los restos de Emily y con manos temblorosas y el semblante desencajado, colocó la cadena con la cruz que llevaba colgada sobre los huesos. Y mirando los ojos vacíos de Emily, le prometió por su propia vida que el mundo sabría el sufrimiento que aquel terrible hombre le había causado. En ese momento, el fantasma se desvaneció lentamente. Con lágrimas en los ojos, la familia se abrazó con fuerza en la penumbra de la habitación, agradeciendo a los cielos por su salvación. Sabían que la casa de los susurros ya no era un lugar de terror y sufrimiento, sino un lugar de paz y redención. La casa de los susurros quedó abandonada y olvidada, envuelta en un manto de misterio y terror que alejaba a todos los curiosos que se acercaban a sus puertas. La hierba creció alta alrededor de la mansión, cubriendo sus secretos y silenciando los horrores del pasado. Y así termina la historia de la casa de los susurros, un lugar donde el terror y el miedo se entrelazaron con la redención. Una historia que nos recuerda que el mal puede tomar muchas formas y que a veces la verdadera pesadilla reside en nuestro propio interior. Si te ha gustado, suscríbete y dale like para no perderte próximas historias. Muchas gracias y hasta pronto.